Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro episodio. En esta ocasión no quería dejar pasar a hablar sobre todas estas catástrofes naturales que estamos viviendo actualmente en la península y su relación, o al menos mi lectura, desde el punto de vista espiritual. Porque para mí una espiritualidad ajena a lo cotidiano no es espiritualidad, son sencillamente telarañas. Para aquellos que no me conocéis todavía, mi nombre es Yayira, soy canalizadora espiritual y en este espacio podréis encontrar diferentes programas relacionados con la conciencia, las canalizaciones y todo este proceso evolutivo del alma. Aparte de este tipo de programas, también hay algunos episodios dedicados específicamente a mensajes canalizados en el momento, que la escucha de los mismos ayuda a elevar la vibración y a recordar el alma, quién es y de dónde viene, así como medita cuentos que te ayudan a profundizar en ese tipo de labor. Si te interesa el tema de hoy y saber qué nos está reflejando o queriendo decir, qué lectura energética y espiritual tiene todo este tipo de catástrofes, así como la respuesta social ante ellas, quédate porque es un espacio interesante, un tema interesante desde el cual hablar. No hace mucho en la Comunidad Valenciana vivimos una catástrofe natural desbordada por el agua, acompañada de fuertes vientos también. Pasa que lo más visible y lo más comentado ha sido el agua, pero fueron ambas cosas. Y eso nos dejó socialmente un impacto mental, emocional y cotidiano, además de social. No solamente por lo sucedido, sino por la situación de abandono que vivimos posteriormente a la situación. Y no muy lejos, este verano hemos vuelto a vivir algo similar con esta cantidad incesante de incendios que ha recorrido la península, que también han tenido ese impacto no solo medioambiental, sino también esa sensación de abandono por parte de las personas que lo han vivido directamente. Entonces, en ambas situaciones hemos podido observar que ha sido como ante un momento de indefensión y vulnerabilidad máxima social, sobre todo para las personas que lo han vivido directamente, suerte de aquellas que lo pueden contar. Es como mirar al Estado y decir, nos han abandonado. Y si hacemos esa correlación espiritual, el Estado vendría a representar lo que es al papá, a ese padre, papá Estado, que no nos protege, no nos ha protegido, no ha estado por nosotros, sencillamente nos ha abandonado, ha dejado que muramos. ¿Qué nos quiere decir esto? Entre muchas otras cosas, iré paso a paso. La primera de ellas es que nadie te salva, nadie nos salva, solamente te puedes salvar tú a ti mismo. Ante esta mirada de querer mirar siempre a una figura de autoridad o a alguien que esté por encima de nosotros, que ante las determinadas situaciones, sobre todo las de mayor vulnerabilidad, buscamos esa protección, ese amparo, esa ayuda, esa acción externa que responda por nosotros, papá ya no está. Es el momento de tomar la responsabilidad de nuestra existencia. Te salvas tú. No te salva papá Estado, no te salva el terapeuta, no te salva la persona que esté afuera, siempre y cuando lo pongamos por encima. Le demos ese poder superior a nuestra propia persona. Por tanto, esto nos invita a mirar hacia adentro y que te des cuenta, que nos demos cuenta de la soberanía interior. Es un revuelo, una acción contundente ambiental para que seamos capaces de mirar hacia adentro y tomar la soberanía, el poder propio de tu existencia, de tu propia salvación. Y cuando no lo hacemos de un modo consciente,
se nos presentan este tipo de situaciones para que inevitablemente, sí o sí, las tengamos que hacer. ¿Qué pasa? Que ante ese abandono o desamparo de esa figura que hemos puesto por encima nuestro de poder, emerge la comunidad. Cuando tú eres capaz de mirarte y saber que el poder lo tienes tú, que nadie va a venir a por ti, entonces miras y eres capaz de ver a tus iguales, esa comunidad. Hemos visto el ejemplo en Valencia, cómo el pueblo salva al pueblo, y nuevamente lo hemos visto en estos incendios, donde el pueblo ha tenido que salvar a su propio pueblo, al ganado. Bueno, esa situación que sabemos que ha sucedido. Entonces, una de las partes importantes que yo quiero que veas, o que creo que nos está intentando explicar este momento, nos está reflejando, es eso. Lo primero, que ninguna figura está por encima de tu propio poder, que el poder lo tienes que retomar tú, que te salvas tú, que eres tú quien elige y decide a quién pones por encima de ti. Pero poner a alguien por encima de ti, de tu propio poder, es erróneo. Porque eres tú tu propio soberano de tu vida, el que tienes la herramienta y el poder sobre ti. Y en ese poder sobre ti, en esa suma de soberanías iguales, nos podemos mirar, ayudar, y las soluciones emergen, la comunidad emerge. En este sentido, nos podríamos quedar con la figura de papá como ejemplo. El papá ha estado como que ya no está. Entonces, tú imagínate, en esa situación de que papá ha estado o papá no está, nos podemos quedar en la queja. Es que papá no nos da de comer, o criticar a papá, es que papá es muy malo porque nos ha abandonado, porque fíjate, querer cambiar a papá completamente, que sea otra persona, tal, vamos a cambiar el sistema político, vamos a tomar acciones, vale. Pero todo ese tipo de situaciones, que está muy bien, se quedan en la queja, se quedan mirando a papá. Sin embargo, también tenemos otra opción que viene a colación con esta soberanía de quién soy y esta madurez del alma, de dejar de ser un niño o una niña en esta visión energética de que algo de afuera nos va a salvar y ponernos en acción. Es decir, si papá no está y no nos ha dado de comer, ¿nos vamos a quedar pasando hambre? En una situación natural, orgánica, cuando esto sucede, la situación natural del humano es buscarte las castañas del fuego y intentar proporcionarte la comida de mil maneras. Es ir a la acción. Entonces, y perdón por lo controvertido que va a ser lo que voy a decir ahora, es que papá realmente lo está haciendo bien, papá ha estado, por así decirlo, a nivel energético, porque nos está invitando a la acción, y lo masculino siempre es la acción, nos está invitando a la acción propia de salvarte tú a ti mismo. Y en esa acción de salvarte tú a ti mismo o a ti misma, cuando ves al otro, a las otras personas las ves como iguales, no son ni superiores ni inferiores a ti, y por eso la ayuda fraterna, la hermandad, la comunidad emerge de ese modo tan auténtico y emerge nuevamente lo que sería la empatía, el ponerte en el lugar del otro, el saber que si no estamos unos por otros, nada ni nadie va a estar. Nos igualamos como comunidad. Dicho esto, si nos fijamos y observamos nuevamente la situación, vemos que
ha venido el agua primeramente. El agua está relacionada con las emociones. Ha sido una conmoción, un acto que nos ha movido y nos ha revuelto emocionalmente. Ha sacado la mierda, la ha movido y la ha removido. Y luego ha venido también el fuego. El fuego simboliza la purificación, la renovación y también la acción, una acción rápida. Es como el transmutar, el deshacer. El agua mueve y se lleva y el fuego quema y desintegra, ¿no? Y en estas situaciones quisiera traer al recuerdo, que estoy segura que no se nos va a poder olvidar, pero sí quisiera traer al recuerdo, o de algún modo también hacer una conmemoración a todas esas almas que se han entregado al propósito común. Sí, a todas esas almas fallecidas en estas catástrofes ambientales que se han entregado para que como comunidad despertemos. No permitamos que esa entrega sea en vano, que no lo ha sido ni lo será independientemente de la respuesta que hagamos. Pero ¿por qué digo esto? Porque es necesario que se mueva la tierra. Si se tiene que mover, se moverá. Si tiene que rugir los cimientos y moverse para que cambien las estructuras sobre las cuales pisamos nuestros pies, se moverán. Pero yo invito desde aquí hoy a que hagamos una respiración profunda por esas almas que se han entregado al propósito y que sinceramente nos invitemos a la acción y no a la queja. Esta línea es fina y puede ser confusa en muchas ocasiones, pero yo os invito a que toméis esa soberanía, ese propio poder, sabiendo que nos salvamos nosotros mismos, que los otros son iguales, esa comunidad que emerge, y que nos pongamos a la acción, a una acción real, no solamente verbal, una acción real en cuanto a, pues como han hecho muchísimas personas en esta ocasión, que han salido con sus propias mangueras, sus propias palas, sus propios, todo para detener ese fuego que ha acabado y que iba a acabar incluso con sus viviendas. De modo que honremos a papá, honrándonos a nosotros mismos en esa acción vital de poner los pies y la acción y la intención en nuestra propia vida y no la dejemos en manos de terceros. Por otro lado, o sumando a todo esto que voy hablando, quiero lanzar una señal o una luz de esperanza, porque estos terceros, por así decirlo, este reflejo negativo que nos abandona, al que le hemos entregado nuestro poder, algo estamos haciendo bien. ¿Y por qué digo que algo estamos haciendo bien? Algo estaremos haciendo bien porque cada vez más sus acciones o malas acciones son cada vez más visibles y contundentes, son evidentes. Es evidente ese abandono, es evidente ese no tener en cuenta a su sociedad, a los habitantes, ese no tenernos en cuenta, ¿no? Ese dejarnos completamente. Las acciones cada vez son más ridículas y más evidentes, más visibles. Y cuando eso es así, es porque empiezan a actuar a la desesperada, ¿no? Se dan cuenta que socialmente estamos cogiendo una conciencia y entonces como hay que tomar acciones rápidas y no son tan pensadas no importa cómo lo hagamos, hay que hacerlo rápido. Esto va a invitar cada vez a que la tensión
sea más grande, ¿no? Entre el poder afuera o el poder adentro, es decir, el tercero o el mí mismo, el yo, tomar yo mi poder, o que me domine lo exterior. Al fin y al cabo, lo exterior es un reflejo de ti, es decir, si yo entrego mi poder es que tú lo estás dando, no es que ellos nos estén dominando. Sí que es cierto que hacen uso, muy buen uso, de todas esas emociones negativas, odio, frustración, rabia, y cómo entramos en ese bucle emocional negativo que nos sigue atrapando y sigue entregando al tercero nuestro propio poder. Vuelvo a repetir porque esto es importante en esa fina línea que decía antes de estar en la queja o en la acción. Es decir, lo que sería la alarma dada por la queja o la emoción negativa, de querer cambiar, de querer criticar, de que malos papás, de que mal se están haciendo. Vale, eso tendría que ser como el foco, el puente, la palanca para invitarnos a la acción, pero no quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí seguimos entregando nuestro poder. Eso tendría que ser la alarma para mirar a nosotros y coger la acción que nos lleva a hacer lo que queremos hacer, a tomar nuestro propio poder y crear nuestra propia realidad. Desde las acciones más sencillas en tu día a día, porque esto, lo micro está en lo macro está en lo micro. Entonces, esto que estamos viendo a nivel social global en España, también es un reflejo de lo que puede pasar en tu casa, con tus relaciones más cercanas y con esas relaciones de poder, ¿no? Y que tú tienes con tu pareja, con tu trabajo, tus amistades. Porque traigo aquí un ejemplo sencillo que será muy fácil para todos, ¿no? Cuando estamos cambiando a mejor y empezamos, por ejemplo, a poner límites a personas cercanas, que el otro está acostumbrado a que se lo demos todos, y a lo mejor tú estás empezando a poner un límite de, pues hoy voy a pensar en mí, al otro no le gusta. La tensión se hace más grande, incluso actúa a la desesperada y parece que la discusión que tenga contigo sea todavía más fuerte. Eso es indicativo de que vas bien. Por eso digo que esto es indicativo de que vamos bien. Y que sí, la tensión puede aumentar también. Entonces, yo te invito, nos invito, también a mí misma, a que utilicemos ese algoritmo en nuestro favor. Ese algoritmo que nos lleve, ese algoritmo de las emociones, ¿no? Que nos lleve en favor de nuestro scroll, eso que vamos pasando las pantallitas, para ayudar a viralizar lo que deseamos. Es decir, utiliza el algoritmo en favor de tu scroll para ayudar a viralizar lo que sí deseas. Es decir, ya que lo he repetido 2 veces, utiliza el algoritmo que nos muestra y nos pretende adentrar en ese bucle de emoción negativa, vibración baja, queja y no acción, con lo cual pérdida de propio poder, para moverlo, desplazarlo y ayudar a que se haga visible, extensible, a viralizar en ti, en tu vida, lo que sí deseas. Utilízalo en tu favor, no dejes que te utilicen a ti. Y por ende, ayudemos a que no nos utilicen a nosotros. Muchísimas gracias. Hasta aquí las reflexiones con respecto a este tema en el día de hoy. Espero que os hayan servido para también intentar observar qué reflejos tiene esto en vuestra vida, cómo podemos actuar de las formas más sencillas. Cualquier duda, comentario, apunte que queráis añadir, estaré encantada de poder leerlo y vamos hablando. Nos vemos en el siguiente
en el siguiente episodio. Os recuerdo, soy Yayira, canalizadora espiritual, y os puedo ayudar a encontrar la claridad que necesitas en tu día a día. Un abrazo.